Buenos días a todos. Mi nombre es Camilo Benavides y pues la idea del día de hoy es revisar algunos apartes acerca de generalidades y el manejo de las lesiones quísticas no tumorales de la silla turca, enfocado sobre todo en los pacientes pediátricos. Entonces, igual que con los otros temas que hemos revisado de pediatría, pues existe el mismo problema para esta patología debido pues a la falta de estudios epidemiológicos extensos y a largo plazo que permitan de pronto identificar con mayor veracidad las cifras, pero se estima que en pacientes asintomáticos menores de 15 años, las lesiones quísticas hipoficiarias son más o menos el 1,2% por ciento de todos los casos. ¿Cuáles van a ser las principales lesiones que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar esta patología? Pues van a ser los quistes aracnoideas, los quistes de la bolsa de Rathke, los quistes dermoides, epidermoides, los quistes de la pars intermedia y pues una patología que es el síndrome de la silla turca vacía. Y pues recordar pues que todo quiste que uno mire en la región celar o supracelar pues no siempre es un craneofaringioma en los niños. Entonces de ahí la importancia de tener los otros diagnósticos en mente. Entonces vamos a iniciar hablando de los quistes de la bolsa de Rathke. Entonces, en autopsias se ha encontrado pues que son la lesión celular más común. Se estipula que más o menos un tercio de las autopsias tiene con ellas la aparición de quistes de la bolsa de Rathke. Sin embargo, a pesar de ser frecuentes, pues menos del 10% de ellas se tratan. Son lesiones usualmente de origen congénito y raras en pediatría. De hecho, pues los casos sintomáticos se estipulan que pueden llegar a ser apenas 163 casos reportados, siendo ligeramente más frecuente en las mujeres con un 53%, con una edad promedio que oscila más o menos entre los 10,9 años, un diámetro promedio de la lesión de 0,8 centímetros y pues digamos que la mayoría de ellos, como lo podemos ver acá en la parte de las autopsias, van a ser incidentales en gran parte. Fisiopatológicamente, pues recordemos que a las 4 semanas tenemos nuestro neuroectodermo y nuestro epitelio faríngeo, entonces a las 4 semanas se va a comenzar a formar muy cerca la cavidad oral y faríngea, esto que es la bolsa de Rathke, la cual, como podemos ver acá, comienza a invaginarse hacia la parte del neuroectodermo, que igualmente irá formando el proceso infundibular. A las 6 semanas se espera que pues esa bolsa de Rathke ya comience a independizarse del epitelio faríngeo y ya se integre más cerca de la parte del proceso infundibular. Y pues, ¿qué partes nos va a terminar formando la bolsa de Rathke? Va a terminar formando principalmente pues lo que es la parte, el lóbulo anterior de la hipófisis. Bueno, sobre todo pues lo que es la pars distalis, lo que es la pars intermedia y lo que es la pars tuberalis. Mientras que pues recordemos que la parte del neuroectodermo me va a dar origen es primordialmente pues al lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis. Entonces, ¿qué pasa y por qué se forman los quistes de Rathke? Pues va a haber una hendidura que se va a formar entre la pars intermedia y el lóbulo anterior de la hipófisis, que va a terminar llenándose de líquido. Bueno, un líquido que si bien puede ser muy similar al líquido cefalorraquídeo, también puede tornarse proteináceo. Y pues digamos que de acuerdo a la parte donde se termine formando, pues hay tres tipos de quistes de la bolsa de Rathke. El primer tipo pues va a ser el tipo celar, que como su nombre lo dice está netamente en la silla turca. Bueno, el segundo tipo va a ser el celar, pero con extensión supracelar, como podemos ver en la fotografía, atravesando el diafragma celar. Y pues finalmente el tercer tipo, que es el supracelar, cuando es netamente de predominio, como lo dije, en esta cavidad. Radiológicamente, entonces, ¿qué nos va a llevar a pensar que estamos ante un quiste de la bolsa de Rathke? Como podemos ver acá,
En las resonancias, pues vamos a ver una lesión que se aparece entre el lóbulo anterior y posterior de la hipófisis, y usualmente, como lo vemos en esta fotografía del medio, va a tender a desplazar la hipófisis hacia la parte anterior. Acá alcanzamos a ver cómo se desplaza hacia la parte anterior, y aquí tenemos pues nuestro quiste de Rathke, y eso digamos que es uno de los parámetros que podríamos usar para pensar más en esta patología que en las otras de las que vamos a hablar más adelante. No es frecuente, pero pues incluso está escrito que hasta un 30-50% pueden llegar a tener un compromiso supracelular. Y pues, ¿qué características va a tener imagenológicamente en las resonancias? Como podemos ver acá, en la parte del T1 se va a comportar como una lesión hipointensa. Bueno, sin embargo, pues cuando el contenido de proteínas aumenta, como lo podemos ver en esta imagen, pues se va a tornar hiperintensa. Bueno, mientras que en el T2 usualmente sí son hiperintensos, muy similar a lo del líquido cefalorraquídeo. No van a tener a mostrar un realce con el contraste, y es muy poco frecuente que presenten calcificaciones, lo cual, como dije, pues nos va a ayudar a de pronto diferenciarlo de otras lesiones como los craneofaringiomas, que van a ser pues el principal diagnóstico diferencial. Porque recordemos pues que la incidencia de los craneofaringiomas en menores de 18 años es mucho mayor que la incidencia de los quistes de la bolsa de Rathke. Bueno, sin embargo, a diferencia del quiste, que el quiste, recordemos, no realza, el craneofaringioma sí tiende a realzar, y pues vamos a tener a encontrar vamos a tender a encontrar un componente sólido y otro quístico. Bueno, y usualmente, pues, a diferencia del quiste de la bolsa de Rathke, el craneofaringioma sí va a tender a tener una extensión supracelular. En este artículo, digamos que el propósito del mismo fue encontrar qué características imagenológicas nos podrían ayudar a predecir pues que la lesión que estamos observando sí sea un quiste de la bolsa de Rathke y no nos estemos dejando de lado un craneofaringioma. Entonces, como podemos ver acá, síntomas. Entonces vemos que predominantemente los quistes de la bolsa de Rathke tienen más cefalea que los craneofaringiomas, mientras que el déficit visual es más de los craneofaringiomas que de los quistes de la bolsa de Rathke. El tamaño es mucho mayor que el de los craneofaringiomas. La hiperintensidad en el T2, como podemos ver en esta, va a ser más marcado en el craneofaringioma, que es esta lesión, respecto a un quiste de la bolsa de Rathke, que vemos que en el T2 se comporta de una forma más heterogénea, bueno, y de predominio hipointenso. Bueno, la regularidad, usualmente, como podemos ver acá, los quistes son más regulares, de bordes más definidos, mientras que los craneofaringiomas tienden a tener bordes más irregulares, y usualmente lo que habíamos dicho, la presencia de calcificaciones es muy eventual en un quiste de la bolsa de Rathke, mientras que sí es mucho más frecuente en un craneofaringioma. Y lo mismo, pues, la presentación clínica. Los craneofaringiomas van a tener con bastante frecuencia un compromiso hormonal, mientras que los quistes de la bolsa de Rathke, digamos que no lo pueden llegar a tener. Acá vemos otro hallazgo importante, que va a ser la presencia de un nódulo intraquístico. Usualmente cuando tenemos en el T1 un nódulo hiperintenso, como podemos ver acá, que se comporta como un nódulo hipointenso en el T2, lo más factible es que sea un quiste de la bolsa de Rathke. Eso digamos que se ha visto que aparece más o menos en un 77% de los casos, y me habla pues del contenido de colesterol y proteínas que puede llegar a tener este tipo de lesiones. Histológicamente, pues digamos que también va a haber algunas particularidades. Usualmente los quistes de la bolsa de Rathke pues van a tener un epitelio cuboidal ciliado único, bueno, pseudoestratificado o en algunos casos columnar. Y pues digamos que molecularmente, a diferencia de los craneofaringiomas que tienen alteraciones en la beta-catenina o en el BRAF, pues estas no la tienen. Hay una entidad que es intermedia entre los dos, entre un craneofaringioma y un quiste de la bolsa de Rathke, que ha llegado, digamos que a plantear que los quistes de la bolsa de Rathke en algún momento pueden llegar a ser predecesores de los craneofaringiomas, que es el quiste de la bolsa de Rathke con metaplasia intermedia. Bueno, que usualmente pues va a tener
digamos que Ki-67 más altos que los que llega a tener el quiste de la bolsa de Rathke común y corriente. Bueno, acá en la fotografía pues alcanzamos a ver predominantemente pues el epitelio de una sola fila, mientras que vemos que en las partes de la metaplasia, por ejemplo acá alcanzamos a ver un poco más de desorden en las células y pues la positividad, como lo dije, para el Ki-67 más marcada que cuando se valora un quiste de la bolsa de Rathke común y corriente. Bueno, y pues, ¿qué vamos a encontrar histológicamente en un craniofaringioma? Pues todo lo contrario, un epitelio estratificado proliferativo. Recordemos pues que histológicamente los tipos adamantinomatoso y papilar tienen características diferentes, mientras los adamantinomatosos tienen las calcificaciones de forma frecuente, los papilares no. Bueno, y si tienden los papilares al no tener calcificaciones, pues van a ser de pronto el reto diagnóstico para los patólogos respecto a un quiste de la bolsa de Rathke. Sin embargo, digamos que lo que hablaba previamente, la positividad del craniofaringioma, sobre todo al BRAF o a las alteraciones en las vías de la beta-catenina, van a hacer pues que su diagnóstico sea más, digamos que más certero. Acá podemos ver en esta fotografía, por ejemplo, cómo la positividad pues para la beta-catenina en las células, pues me hace el diagnóstico más de un craniofaringioma, a diferencia pues de un quiste de la bolsa de Rathke. Acá vemos nuevamente cómo esta lesión, pues que en un niño de 12 años tuvo 3 recaídas, bueno, correspondía a una metaplasia del quiste de la bolsa de Rathke, y pues tenerlo presente porque pues va la probabilidad de recurrencia y de que las tasas de manejo fallido son más altas, bueno, y van a requerir seguimientos más frecuentes. Clínicamente, ¿qué está descrito en los niños? Pues va a estar muy en relación con las estructuras que están al lado. Entonces se ha dicho que más o menos la cefalea aparece en un 47% de las veces, endocrinopatías por compromiso pues tanto de la hipófisis anterior como posterior, en la forma de pubertad precoz, retraso del crecimiento, incluso diabetes insípida. Su cercanía por el quiasma va a producir en un 9% pues alteraciones visuales y pues ya más raro que produzca meningitis asépticas o apoplejías por la ruptura de los mismos. Usualmente, pues digamos que hay dos conductas según la clínica del paciente. Si tenemos un paciente que está asintomático o digamos que el hallazgo de la resonancia corresponde a que sea incidental, pues digamos que el tratamiento usualmente es conservador. Bueno, como les dije al principio, pues no hay estudios extensos pues en población pediátrica, por lo tanto, pues muchas de las conclusiones son más derivadas de estudios con adultos, pero pues por ejemplo en este estudio con 75 pacientes y seguimiento de 24 meses se encontró que un 57% de las lesiones no crecía y que incluso un 11% disminuía de tamaño. Bueno, y lo mismo en este otro estudio, incluso lesiones menores de un centímetro, se encontró que 69% no presentaban crecimiento a los 9 años, por ende pues se hace más que todo una vigilancia más que un manejo invasivo. Ahora sí, la cirugía. La cirugía, pues, ¿cuándo va a estar indicada? Pues cuando tenemos una compresión quiasmática sintomática, cuando tenemos una cefalea severa refractaria a manejo médico, pues que se explique en la que se hayan descartado todas las otras causas, el crecimiento progresivo en las imágenes del quiste y sobre todo cuando comienza a comprimir el quiasma o cuando yo tengo una duda diagnóstica. Esas van a ser las principales indicaciones que aparecen en la literatura para pasar el paciente a cirugía. Al realizar cirugía, pues digamos que, como lo nombraba previamente, más o menos han encontrado en la literatura 163 pacientes con esta patología. Se ha visto que 37% de ellos terminan en cirugía transesfenoidal. Bueno, que lo cual equivale más o menos a 60 pacientes. Ahora sí viene la elección del abordaje. La elección del abordaje pues va a estar muy en relación con digamos que con la clasificación anatómica que mirábamos al principio. Entonces, Solari, por ejemplo, los clasificó en tipo 1, tipo 2 y tipo 3 cuando estaban
netamente en la silla, cuando estaban en la silla y estaban por encima del diafragma celar, o cuando estaban por encima del diafragma celar. Bueno, todo ello, pues digamos que me va a dar, digamos que algunas apreciaciones para realizar el abordaje. Usualmente los tipo 1 y tipo 2 solo requieren un abordaje transesfenoidal estándar, bueno, en la que incluso el autor llega a plantear que la reconstrucción del piso celar no es del todo estricta para favorecer la marsupialización del quiste, mientras que, por ejemplo, cuando tenemos los tipo 3, que ya son lesiones de predominio supracelar, pues el riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo va a ser más alto y por ende, en ese caso, sí recomienda él realizar un cierre hermético con un colgajo nasoseptal e incluso colocar un dren lumbar. Bueno, ¿qué opciones tenemos una vez estemos dentro de la lesión? Pues digamos que o podemos realizar una resección agresiva, tanto en las paredes del quiste, lo cual pues me va a favorecer una menor recurrencia, o pues digamos que podemos hacer manejos más conservadores en los que solo se realiza una fenestración del quiste, lo cual se ha asociado pues a un menor trastorno hipofisiario. Al hacer una comparación en este estudio, pues el autor encontró, por ejemplo, que de sus 118 pacientes, él al principio todos los manejó con una resección radical. Bueno, y pues la tasa de diabetes insípida fue del 47%, mientras que después de tratar esos 33, los restantes 85 solo les hizo fenestración y pues la tasa de diabetes insípida bajó al 9%. Al evaluar la tasa de recurrencia, como podemos ver acá en la gráfica, fue muy similar tanto con la resección radical como con la fenestración. Por ende, pues se puede concluir pues, que la fenestración es igual de efectiva que la resección radical. Acá podemos ver en este caso, pues el abordaje celar, siempre manteniendo, pues tratando de mantener la cápsula del quiste para facilitar la resección. Aquí podemos ver el drenaje del contenido del quiste y aquí pues una inspección más cercana en la que pues alcanza a visualizar la pared posterior, la cual en este caso pues no se le hizo resección y pues lo mismo, la silla turca no se le realizó una resección una reconstrucción estricta para facilitar la marsupialización del quiste. El pronóstico usualmente lo mismo, pues digamos que si extrapolamos datos de los adultos, se ha encontrado que la mejoría de la cefalea ocurre en un 70-90% y la mejoría visual en un 70-80%. Sin embargo, pues respecto a las endocrinopatías, el éxito es muy limitado. De hecho, este autor, con 26 pacientes con quistes de la bolsa de Rathke, con endocrinopatía, él los comparó con pacientes que tenían endocrinopatía y no tenían el quiste de la bolsa de Rathke y encontró que tener o no tener el quiste de la bolsa de Rathke da lo mismo, que los desenlaces fueron similares, por ende, pues el papel en la endocrinopatía no parece ser igual de bueno que los otros desenlaces. Sin embargo, si tenemos en cuenta los que reportan la literatura, los 60 casos operados, bueno, se han encontrado mejorías en la función hipofisiaria posoperatoria de 25%. Sin embargo, pues la tasa de deterioro también ha sido similar, del 27%. La diabetes insípida sigue siendo un gran problema, encontrándose pues casi en un cuarto de los pacientes y pues 82% de las veces se alcanza a hacer unas resecciones totales y pues se ha visto que la tasa de recurrencia de los seguimientos de los estudios es más o menos del 18%. Ahora, la siguiente entidad que vamos a tener en cuenta, pues es la de los quistes aracnoideos. Entonces, recordemos, los quistes aracnoideos, pues van a ser expansiones como tal de la aracnoides que se van a rellenar de líquido cefalorraquídeo y se estipula pues que en los niños son más o menos 2.6% de las lesiones, más o menos. Y pues hablando como tal de los quistes supracelares y celares, pues van a ser una entidad menos frecuente, bueno, siendo los supracelares más frecuentes que los celares, y se cree que de todos los quistes celares, de todos los quistes aracnoideos, los celares y supracelares solo son el 2% de ellos. Se ha visto un predominio pues en los niños y pues recordemos son patologías benignas, usualmente congénitas, pero también pues se han descrito de forma postraumática o infecciosa. Sin embargo, pues es frecuente que lleguen a las consultas de neurocirugía, pues porque son hallazgos incidentales. Fisiopatológicamente, digamos que hay varias teorías para pensar en la formación de los quistes. Algunos hablan de un mecanismo de válvula,
en la que el líquido cefalorraquídeo entra pero no sale del quiste. Otros hablan de la propiedad del quiste de secretar solutos osmóticamente activos que van a jalar agua. Otros hablan de que la membrana del quiste puede producir líquido cefalorraquídeo. Y otros, pues digamos que se han centrado en estudiar esto que es alteraciones en el diafragma celar. Se ha visto pues que usualmente pues digamos que alguien se preguntaba cómo termina un quiste aracnoideo en la silla. Si en muchas descripciones se pone en tela de juicio la presencia de aracnoides por debajo del diafragma celar. Sin embargo, pues eso llevó a encontrar pues que 40% de los diafragmas celares pues tienen una apertura mayor a la del tamaño de la hipófisis y pues digamos que como podemos ver en la gráfica se va a facilitar la entrada del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, esas mismas membranas posteriormente, después de que dejaron entrar el líquido, facilitada por procesos de pronto como la infección, la hemorragia, la inflamación, van a cerrar la entrada. Entonces va a quedar atrapado ese líquido cefalorraquídeo adentro con un mecanismo, como dije, univalvular. Esas son como las teorías que se tienen hasta el momento. Histológicamente, pues vamos a encontrar, usualmente pues son lesiones en los que se alcanza a ver una membrana aracnoidea, como la podemos ver acá en la figura, con células hiperplásicas, también como lo podemos ver acá, con capas gruesas de colágeno dentro de las paredes del quiste, como las podemos retratar acá, y pues usualmente con membranas muy ricas en reticulina, bueno, como las que podemos ver en la fotografía que estoy señalando. Y pues digamos que hay algunos marcadores que me van a permitir, bueno, llenarme de razones para pensar que sigue siendo un quiste, y una de esas pues es el antígeno de la membrana epitelial que vemos acá en cafecito como resalta en las células de la pared del quiste, mientras que son totalmente negativas para la proteína ácida fibrilar, para el Ki67 y el S100. Clínicamente lo mismo, pues digamos que en relación con las estructuras que están cerca, las alteraciones visuales por su efecto de masa en un 55%, cefaleas en un 41%, anormalidades endocrinológicas en un 22%, siendo más frecuentes las de gonadotrofinas, seguidas por las de la hormona del crecimiento y después por la prolactina, pero también pueden hacer alteraciones como hiponatremias, hipodrenalismos, hipotiroidismos e incluso si son muy grandes hidrocefalias obstructivas e incluso déficits cognitivos. Radiológicamente, pues, ¿qué vamos a encontrar? Usualmente, como podemos ver acá, son lesiones muy bien circunscritas. Usualmente en las tomografías, como las que podemos ver en estas dos imágenes, pues son lesiones hipodensas, que lo más frecuente es que no realcen con el medio de contraste y en las que no se va a ver una comunicación muy clara con las cisternas adyacentes, sobre todo con la cisterna supracelar, y que incluso, digamos que en la resonancia, se puede ver cómo se comportan de forma muy similar al líquido cefalorraquídeo, van a tener ausencia de restricción en la difusión y va a ser algo que nos va a permitir diferenciarlos de los quistes epidermoides y dermoides. Y pues digamos que lo mismo que pasaba con los quistes de la bolsa de Rath, que a veces si su contenido proteínico es muy alto, pues la hiperintensidad en el T1 puede aparecer. Y a diferencia de los quistes de la bolsa de Rathke, que mirábamos que tiraban la hipófisis predominantemente hacia la parte anterior, los quistes aracnoideos la van a tirar es hacia la parte posterior. El tratamiento, pues usualmente los asintomáticos, lo mismo, seguimiento. Sin embargo, cuando hay aumento del tamaño, compromiso visual, disfunción hipofisiaria, cefalea severa, pues la cirugía viene a ser una alternativa con los objetivos, pues, de descomprimir el quiste para mejorar el efecto de masa, bueno, tratar de sacar lo que más se puede de las membranas y sobre todo garantizar una fenestración en las cisternas supracelares. En la literatura, pues aparecen vías endoscópicas, vías transcraneales o incluso que van a ser las más frecuentes, mientras que pues no se encontró en la literatura al hacer la revisión que se manejen con derivaciones este tipo de patologías. Acá vemos pues que la vía transesfenoidal
en las últimas décadas pues va a ser la preferida. Bueno, recomiendan hacer esfenoidotomías amplias para lograr exposiciones amplias de las lesiones, usualmente tratar de conservar la cápsula del quiste inicialmente para poder realizar una disección adecuada y encontrar el plano pues con la hipófisis y tratar de encontrar el defecto en el diafragma celar. Bueno, lo que les decía, siempre tratar de buscar que se comunique con las cisternas supracelares. Y como podemos ver acá por ejemplo, acá tenemos nuestro quiste, hicimos la apertura del quiste, va a ser importante realizar una inspección interna del quiste para mirar que no haya algún componente que nos sugiera tumor. Y usualmente mucha gente pues también recomienda para evitar pues que se vuelva otra vez a recurrir a la enfermedad, hacer uso de este tipo de, por ejemplo, de colgajos de grasa, lo cual pues puede facilitar y, como lo dije, reducir que esta enfermedad vuelva a aparecer. Y pues en este caso se ha encontrado que de las patologías que vamos a hablar es la que más riesgo tiene de hacer fístula de líquido cefalorraquídeo y por ende se tiene que realizar un cierre meticuloso. Digamos que en la literatura también en los últimos años han aparecido técnicas para tratar de disminuir las fístulas de líquido cefalorraquídeo y una pues es la técnica de Oyama, bueno, para evitar la fístula. Acá tenemos nuestro tubérculo celar, nuestra silla turca, nuestro dorso celar, aquí tenemos nuestro quiste, nuestra hipófisis. Vemos que el autor hace una entrada en la parte posterior de la fosa craneana anterior, expone el tubérculo y la parte antero superior de la silla turca. Bueno, una vez que hace eso, él diseca la aracnoides, lo mismo tanto de la fosa craneana anterior como de la parte superior del quiste. Y pues una vez hace eso, sí facilita la comunicación del quiste con la cisterna prequiasmática. Bueno, y pues posterior a que hace eso, una vez se garantice ese paso del quiste a la cisterna quiasmática y se drene su contenido, hace una reconstrucción en base a fascia lata y a puntos absorbibles. Acá tenemos un ejemplo de cómo lo hace el autor. Acá tenemos la dura de la fosa craneana anterior, la fosa de la silla. Vemos cómo se hace la apertura dural y se alcanza a ver el quiste. Bueno, aquí se hace la exploración del quiste. Acá podemos ver cómo se alcanza a diferenciar el complejo de la arteria comunicante anterior, el quiasma óptico, y acá tenemos nuestro quiste antes de ser drenado, acá después de ser drenado, y acá podemos ver cómo el autor sugiere pues que el colgajo se suture. Las complicaciones, pues lo que les dije, la más importante va a ser la fístula líquido cefalorraquídeo con un 21.4%. Y pues una vez aparezca, se recomienda dren lumbar y pues si no mejora, reintervención o incluso derivaciones. Las meningitis alcanzan el 8% de las veces y pues se ha visto que si no se hace un relleno de la silla, muchas veces hay una caída del aparato óptico y eso pues se ha visto asociado a maurosis. El pronóstico usualmente es favorable, como podemos ver, hay mejoría visual en el 67 a 100%, la cefalea mejora en un 33 a 50%, los síntomas endocrinológicos, la hiperprolactinemia en un 100% y la disfunción anterior en un 80 a 100%. Es mucho menor la tasa de disfunción hipofisiaria posoperatoria secundaria al procedimiento, solo se da en un 11 a 15%. Y pues la recurrencia es rara y cuando ocurre, pues ocurre de forma tardía y para esos casos, pues sí se recomienda usualmente un abordaje abierto, como en este caso que fue una recaída. En este caso hicieron un abordaje terional derecho. Acá tenemos nuestro nervio óptico, acá tenemos nuestra cisterna quiasmática y podemos ver el quiste, pues el cual se va a poder reseccionar y también fenestrar, en este caso por la recaída, pues vía abierta. Los otros pues van a ser los quistes dermoides y epidermoides. Usualmente pues recordemos que se van a aparecer porque se incluye ectodermo dentro del tubo neural. Usualmente son el 0.2 a 1.8% de los tumores intracraneales. Ocasionalmente digamos que son supra o paracelares y muy rara vez van a ser intracelares. De hecho, hasta el 2018 solo aparecían en la literatura 17 casos de dermoides y 11 casos de epidermoides hasta el 2017. Y en series de abordajes transesfenoidales se ha alcanzado a ver que se realiza cirugía para ellos en un 0.2 a 0.7% de los casos.
Recordemos pues que su naturaleza es congénita, benigna y de crecimiento lento, muchos de ellos son incidentales, pero hay otros que pues una vez alcanzan un tamaño significativo, como por ejemplo este, pues van a dar cefalea, alteraciones visuales, disfunciones endocrinas e incluso meningitis química cuando son sobre todo de predominio epidermoide o incluso dar cuadros de apoplejía pituitaria. Radiológicamente, recordemos, los epidermoides van a ser de predominio más lateral, bueno, siendo más frecuentes en el ángulo pontocerebeloso. Los dermoides sí son más frecuentes en la línea media. Bueno, usualmente ambos son hipodensos en el TAC y en la resonancia, pues digamos que lo más frecuente, digamos que es muy frecuente que sean ambos hipointensos en el T1 e hiperintensos en el T2. Sin embargo, pues en algunas partes de la literatura dice que los epidermoides son más hipointensos y los dermoides más hiperintensos, como podemos ver de pronto en la fotografía. En este caso, pues tenemos nuestro quiste epidermoide en estas tres fotografías. Podemos ver cómo son hipointensos en el T1, a diferencia de este dermoide que pues es claramente más hiperintenso en el T1. Bueno, en el FLAIR, en el T2, perdón, ambos tienden a ser hiperintensos. En el FLAIR alcanzan a ser lo mismo, más hiperintensos que el líquido cefalorraquídeo. Y algo muy importante que los va a ayudar a diferenciar de las otras lesiones es que estos restringen en la difusión, como podemos ver en este caso, que es algo que las otras lesiones no van a hacer. Bueno, y lo mismo, pues no van a realzar con el contraste a menos que se hayan roto. Bueno, y como podemos ver acá, por ejemplo, en este caso, tienden a englobar los vasos más que a desplazarlos. Histológicamente, recordemos pues que tendemos a encontrar en los epidermoides una capa de epitelio escamoso con bastante queratina, bueno, un estroma fibrocolagenoso, como el que podemos ver en las fotografías, bueno, bastante colágeno. Y en el caso, por ejemplo, de los dermoides, bueno, por su naturaleza, alcanzamos a ver otras estructuras como folículos pilosos o a veces grasa, como se puede ver acá. El tratamiento, usualmente, pues la cirugía va a ser el tratamiento más efectivo. Los abordajes transnasales, pues van a ser como la primera opción, sobre todo cuando son lesiones pequeñas y localizadas. Sin embargo, pues cuando ya son lesiones que comprometen múltiples compartimentos, pues sí, de pronto el abordaje abierto en uno o incluso más tiempo va a ser el más adecuado. Y pues digamos que llegar a sacarlo todo muchas veces es muy difícil por su naturaleza adherirse a las estructuras fibrovasculares y por ello pues la literatura reporta que una resección total solo se alcanza en un 42%, recurrencias en un 26%. Sin embargo, pues los desenlaces tanto en la parte visual y hormonal parecieran ser buenos pues en los reportes de caso. Acá tenemos los casos de los quistes dermoides, como los dije. Si bien pues no todos son pediátricos, pues son los que aparecen en la literatura reportados. En este caso, pues la edad promedio fue de 31 años, más frecuentes en los hombres. Bueno, y algo importante, pues digamos que muchos de ellos se manejaron de forma abierta más que endoscópica. Bueno, y pues la parte del desenlace, pues miremos que en prácticamente todos mejoró la parte clínica. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una lesión pues que terminó siendo un quiste dermoide. Vemos cómo en el abordaje se alcanza a ver una lesión que tiene un componente graso y pelos, pues lo cual es muy sugestivo de este tipo de lesiones. Y acá tenemos los reportes de caso de las lesiones intracelares y supracelares que son quistes epidermoides, que en este caso fueron 11 casos nada más, bueno, en la que los abordajes, pues digamos que sí tendieron a ser más transesfenoidales, bueno, sin embargo de predominio microscópico más que endoscópico, bueno, pero pues digamos que los desenlaces también en las series de casos o en los reportes de caso, tiende a haber mejoría clínica. Acá podemos ver un ejemplo de una lesión pues que terminó siendo un quiste epidermoide
Vemos acá cómo está pues nuestra glándula, acá tenemos nuestro tallo, acá tenemos nuestro quiasma y pues alcanzamos a ver cómo protruye una lesión que está en este caso detrás del infundíbulo, lo cual se le hace resección y pues posteriormente se alcanza a obtener una mejor visualización de la misma y una resección más amplia. La otra patología, pues, es la silla turca vacía, que es lo mismo, muy rara en los niños. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Usualmente un aplanamiento de la glándula, bueno, hacia el piso de la silla, porque hay una herniación aracnoidea, pues, con líquido cefalorraquídeo. Usualmente, pues digamos que las incidencias son muy variables y dependen de si se estudia, si se encuentra incidentalmente, en cuyo caso pues tiene una incidencia de 1.2 a 48% versus los que tienen endocrinopatías. Bueno, en donde pues se ha encontrado una frecuencia bastante alta en niños, sobre todo, que llega a ser del 68%. A diferencia de los adultos, que recordemos una patología más de las mujeres, la silla turca vacía, pues en los niños tiende a ser más del sexo masculino, el género masculino, en un 1.4 versus 1%. Recordemos que se distinguen dos tipos, una primaria versus una secundaria, que puede ser secundaria en posoperatorio, quimioterapia, postraumática, bueno, y en los niños usualmente va a ser más de predominio secundario, a diferencia de los grandes donde predomina la primaria, bueno, y pues lo mismo, a diferencia de los adultos, es muy frecuente encontrar que haya alteraciones sintomáticas o endocrinopatías, bueno, de hecho está descrito este síndrome, que es el síndrome DITMOAT, en el que hay una disfunción hipotálamo hipofisiaria, diabetes insípida, diabetes mellitus, una atrofia óptica, cofosis, y pues digamos que incluso se puede llegar a asociar muy frecuentemente a hipertensión endocrinal idiopática o pseudotumor cerebral. ¿Cómo se distinguen fisiopatológicamente estas lesiones de los quistes aracnoideos? Porque vemos pues que la fisiopatología es muy frecuente. Usualmente en ambas, pues como lo había dicho, se cree pues que hay un déficit del diafragma celar. Sin embargo, en este caso, pues recordemos que los quistes aracnoideos era un mecanismo univalvular en el que entraba líquido pero no salía. En la silla turca vacía al parecer es al revés, es bivalvular, o sea, así como entra líquido cefalorraquídeo, también sale líquido cefalorraquídeo. Entonces es la diferencia de la otra patología. ¿Qué vamos a encontrar? Pues usualmente como está asociado a hipertensión endocrinal idiopática, pues algunas veces puede estar ensanchada la silla. Bueno, usualmente el realce hipofisiario es normal, pero lo que sí lo vemos es que está muy pegado al piso, pues ya que alcanzamos a ver nuestro aracnoidocele. Muchas veces incluso el aracnoidocele puede facilitar la herniación hacia la silla del aparato óptico. Bueno, y siempre algo muy característico va a ser que el infundíbulo va a estar en posición medial. Eso va a ser como lo más importante. En cuanto al manejo quirúrgico de estas patologías, pues lo mismo, casos en niños es muy difícil encontrar, pero en algunas series de casos grandes como esta, pues que en la que tenían 20 pacientes con tanto en los que se operó solo si había déficit neurológico o rinoliquia, pues se encontró que, digamos que un 30% mejoraba, un 20% estuvo estable y pues muchos de ellos, incluso ninguno de ellos se agravó. Entonces, pues digamos que el manejo quirúrgico en este caso se hizo mixto, en algunos se hizo abierto, en otros se hizo transesfenoidal, pero pues fue satisfactorio. Entonces encontró mejoría de la cefalea en un 85%, mejoría visual en un 67%, y pues como una de las indicaciones era tener una fístula líquido cefalorraquídeo, pues se encontró que de pronto ese era el factor de pronto más difícil de manejar, porque de todos los 20 pacientes, 4 requirieron más de una cirugía para la corrección de la fístula. Bueno, ahora viene la duda. Si hay una alteración endocrinológica, ¿será necesario o no manejar la silla turca? Pues digamos que en este estudio, por ejemplo, bastante interesante, con 59 pacientes que tenían la hormona del crecimiento bajo, 40 de ellos tenían la silla turca normal y 19 tenían una silla turca vacía. A ambos se les dio la misma dosis de hormona del crecimiento y se encontró pues que en las estaturas en este tipo de pacientes, tanto en el grupo que tiene silla turca vacía como en el que no tiene, es similar.
Entonces, pues digamos que existe mucho debate todavía si tratar o no tratar una silla turca vacía quirúrgicamente cuando solo hay manifestaciones endocrinológicas. Bueno, finalmente, pues el último va a ser el quiste de la pars intermedia, digamos que usualmente son incidentales. Su fisiopatología es muy similar a la del quiste de la bolsa de Rathke y de hecho su localización al estar tan en relación ha llevado a que pues la prevalencia e incidencia de estas lesiones sea muy difícil de estimar porque pues están reportados dentro de quistes de la bolsa de Rathke. Usualmente son asintomáticos, bueno, menores de 3 milímetros, se comportan como el líquido cefalorraquídeo en ambas secuencias de resonancia, no van a resaltar contraste y algo que sí de pronto llama la atención es que, por ejemplo, los cortes coronales, cuando se mira la lesión, o sea, es una lesión que vemos en el corte sagital como una línea, mientras que cuando la vemos en el corte coronal, muchas veces o en el axial, por ejemplo, vemos que es más ancha de lo que parece. Entonces, si se suman las otras características, pues digamos que existe una alta probabilidad que sea un quiste de la bolsa de Rathke. Solamente son hallazgos incidentales y no requieren manejo ni médico ni quirúrgico. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que las lesiones quísticas celares son raras en la pediatría. Si bien, pues recordemos que la epidemiología pues es difícil de estipular en este tipo de poblaciones. El diagnóstico principal pues va a ser siempre el craneofaringioma, tener en cuenta en cada una de ellas. Sin embargo, pues vimos que hay algunos hallazgos imagenológicos que nos pueden ayudar a distinguir una de otra alteración. Cuando son lesiones asintomáticas, muchas veces pues van a ser más de manejo conservador y no quirúrgico. Sin embargo, pues los pacientes sintomáticos pueden requerir un manejo quirúrgico, preferiblemente pues vía endoscópica transesfenoidal, en la que vimos pues que las tasas de mejoría alcanzan a ser significativas. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Gracias, Camilo. El Yo gusto es mío. no tengo ningún comentario porque esto es una patología que nunca he visto en un niño. Eduardo, si tienes algún comentario, adelante. Muy buenos días a todos. Camilo, excelente revisión. Muchas gracias. Nunca habíamos revisado ese tema en las de los miércoles y me parece que la revisión estuvo excelente. Sí, las lesiones celares y supracelares quísticas son raras, no te voy a decir que bastante raras porque aquí en consulta por ahí unas 6 o 7 veo yo al año. Entre los quistes de la parte intermedia, los quistes de la bolsa de Rathke, los quistes aracnoideos celares y supracelares. El que sí no he visto es el dermoide, es de niños ya más grandes, de niños y adultos pues grandes. Yo realmente tumor del dermoide, yo creo que en 13 años he visto uno, creo, si no estoy mal. Que perfectamente pudo haber sido un teratoma. Entonces, tengo mi duda entre el dermoide y el teratoma, pero podría haber sido uno. De los otros sí es un poquito más frecuente porque en general la incidencia del hallazgo en la imagen, más no en el síntoma, se ha vuelto muy frecuente porque los endocrinos en el rastreo de la pubertad precoz y los trastornos de crecimiento siempre piden resonancia de silla turca como tamizaje y aparecen mucho esta lesión, el de la parte intermedia y el de la bolsa de Rathke. Entonces la veo bastante frecuente, pero de ahí a que hayan necesitado tratamiento, realmente ha sido mínimo y mínimo digo que ha sido más los quistes aracnoideos celares y supracelares que hayan necesitado tratamiento que realmente quistes de la bolsa de Rathke o de la parte intermedia. Entonces yo podría decir que los que he tratado han sido quistes aracnoideos, celares y supracelares, más que las otras. Creo yo que pasan, no son más allá de un hallazgo incidental por lo que hacen. En cuanto a lo de la silla turca vacía, en los niños sí, como dice Camilo, es un poco más frecuente y generalmente está asociada a hipertensión endocrina benigna, con asociaciones genéticas o sin asociaciones genéticas, pero si uno la ve generalmente se ve y ya previamente han consultado con el endocrino por endocrinopatía, generalmente hacen daño a la hipófisis por compresión
pero es simplemente una consecuencia de una hipertensión endocrinal benigna. Entonces, pues básicamente el tratamiento sería resolver la hipertensión endocrinal benigna y el resto del proceso mejora, ¿no es cierto? Inclusive la endocrinopatía, si se hace el diagnóstico a tiempo, también se mejora solo con tratar la hipertensión endocrinal benigna. Pero de resto, en general, creo que era importante revisar el tema precisamente para sensibilizarnos con él. Probablemente vamos a empezar a verlo muy frecuentemente, porque como les digo, porque hace parte de la resonancia que hacen de tamizaje los endocrinólogos, entonces se va a ver mucho más frecuente. Camilo, muy buena la charla, vuelvo y te lo digo, muy buena la revisión, muchas gracias. Gracias, doctor. Me adhiero al comentario de Camilo, de Eduardo. Muy buena la revisión, Camilo. Muchas gracias, doctor. No veo manos levantadas. ¿Algún otro comentario adicional? Doctor Ignacio, buenos días. Hola, hola doctor, ¿cómo está? Bien. Doctor Camilo, muy buena la conferencia. Pues Gracias, doctor. una pregunta para el grupo en general. Nosotros los quistes de craneofaringioma los veníamos tratando con interferón, pero hemos tenido problemas. Aquí en Bogotá no hay posibilidad de que los laboratorios importen interferón para colocarles. ¿Ustedes qué están haciendo con esos quistes de craneofaringioma allá en Medellín? Gracias. Hola, Oscar. Lo que pasa es que Merck Shandong se llevó el craniofaringioma porque como fue uno de los medicamentos intervenidos, dejó de ser rentable para ellos, entonces se lo llevó del país. Lo que logramos nosotros con las EPS realmente no son los laboratorios, sino la EPS lo importa como un vital no disponible. Cuando se importa como un vital no disponible, simplemente se importa todo el tratamiento del paciente. Entonces se hace todo el mecanismo al paciente, se le hace todas las solicitudes, la solicitud se lo hace la EPS le importa como un vital no disponible y ellos lo dispensan al hospital y se lo ponemos al paciente. Generalmente llega pues todo el tratamiento junto y se hace. El trámite para empezarlo es un poco complejo en cuanto al tiempo, pero una vez se hace el mecanismo con la EPS, ellos ya no tienen problema para seguirlo haciendo, pero el primero que tengan que hacer es complejo. Con el primero nos demoramos 6 meses en empezar, pero ya ahora es realmente fácil, se demoran 1 mes, 2 meses máximo. Lo que nosotros hemos utilizado y en mi experiencia nos fue muy bien con interferón. Hemos tenido buenos casos, buenos resultados de esos craniofaringiomas quísticos. Tuvimos una experiencia nefasta con bleomicina. Una paciente que no hubo posibilidad de aplicarle interferón, le aplicamos bleomicina por un reservorio de malla. La niña estuvo bien y a los 3 años llegó con una amaurosis bilateral, probablemente por la bleomicina, pero con el interferón en términos generales nos fue bastante bien. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con ese tipo de elementos? Gracias. Bleomicina nunca he usado precisamente por esos efectos nefastos. No solo la ceguera, sino el daño cerebral, pues la encefalitis que produce eso y el daño cerebral tan severo. Yo nunca lo he utilizado, realmente siempre he utilizado interferón. Con el interferón me ha ido muy bien. Tengo pacientes que con un solo ciclo hacen una regresión completa del tumor, como tengo pacientes que he utilizado 4 o 5 ciclos y ha funcionado. También tengo modificaciones del protocolo para los quistes muy grandes. Una vez tuvimos una niña con un quiste de 120 mililitros. Básicamente era todo el frontal el quiste. Y pues el protocolo dice 3 millones de unidades interdiarias, pero a mí me parecía 3 millones de unidades interdiarias para semejante quiste era pues como ponerle agua. Entonces lo que hice fue aumentar la dosis al doble y dupliqué el tiempo y la respuesta fue realmente muy buena. El quiste se redujo en un 85%
y la niña estuvo sin recaídas casi 4 años. Pero pues son excepciones. Lo normal es que yo cumpla el protocolo que el doctor Cabaleiro creó y me ha ido en general muy bien. Como te digo, no he tenido que hacer más de 4 ciclos en general, eh, pero ellos en los estudios de ellos tienen descritos hasta 9 y 12 ciclos. Pues realmente no hay un límite para hacerlos. Y la extravasación del interferón en el ventrículo no pasa de una sensación, de una gripa, o sea, del paciente sentirse con astenia, dinamia, como con maluquera, pero pasa en 1 o 2 días, pasan los síntomas y el paciente no hace más síntomas, pues sin problema.